Hola, buen día, yo soy la doctora Lizárraga y el día de hoy vamos a ver el tema de cáncer de origen primario desconocido en la materia de oncología con el doctor Gómez Félix Santiago. El contenido de la sesión será una introducción, carcinogénesis, epidemiología, clasificación, presentación clínica, diagnóstico y tratamiento. Comenzamos. De manera introductoria, existe un grupo de enfermedades malignas comprobadas histológicamente cuyo sitio de origen no ha sido identificado previo ya a un protocolo diagnóstico. Es decir, sí hay cáncer, existe el cáncer, pero ¿qué pasa? ¿De dónde viene? Como ya les mencioné, no se va a saber este origen aunque ya se haya hecho un protocolo diagnóstico, es decir, aunque ya haya habido una exploración física, una historia clínica, un examen pélvico y rectal, algunos estudios de laboratorio, inmunohistoquímicos y genéticos, ya estudios de imagen como radiografía de tórax, TC, mastografía e incluso algunos marcadores tumorales. La mayoría de estos pacientes con este diagnóstico se presentan sin apetito y con pérdida de peso importante. La supervivencia global de estos pacientes es de 6 a 9 meses de vida y en algunos casos de subgrupos favorables puede ser de hasta 12 a 36 meses. Bueno, ahora tenemos la carcinogénesis. Este va a ser el proceso por el cual las células normales van a transformarse en células cancerosas. Existen dos teorías respecto a su origen. Primero tenemos la latencia tumoral, en el cual las células tumorales persisten por debajo del umbral de detección diagnóstica, es decir, no va a haber suficientes células tumorales en el organismo como para que se puedan cuantificar en un estudio de laboratorio, por ejemplo. Esto puede durar así desde años a décadas. Después, la otra teoría que tenemos es la desaparición del tumor primario. Aquí va a haber mecanismos que evitan el crecimiento tumoral, ya sea por vigilancia inmune, apoptosis, envejecimiento y respuesta a microambiente. Durante las autopsias realizadas a estos pacientes se han observado que los sitios más frecuentes donde se originan estos tumores son pulmón, páncreas, hígado y el tracto gastrointestinal. En la epidemiología, este grupo de neoplasias corresponde del 2.3 al 4.2%. La incidencia anual ajustada a la edad va de 7 a 12 casos por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos y corresponde a la cuarta causa de muerte asociada al cáncer. En México, como tal, no hay una cifra exacta debido a la ausencia de datos. Se ha observado una mayor frecuencia en el adulto mayor, mujeres, raza negra y en pacientes en vías de desarrollo. La edad promedio de presentación va a ser a los 60 años y se conocen como factores de riesgo el tabaquismo, un nivel socioeconómico bajo, aunque también puede haber un origen hereditario. Estudios han arrojado que pacientes con este diagnóstico han tenido algún antecedente familiar con primario no conocido. Dentro de los más comunes se identificó el de pulmón, riñón, colorectal, pero en los últimos años se ha incrementado el diagnóstico también de cáncer de mama y vejiga. Ahora vamos a tener la clasificación. Esta clasificación se va a dar en grupos histológicos que se conocen 4 principalmente. En primer lugar tenemos el adenocarcinoma bien y moderadamente diferenciado con un 50%, se va a ser el más común. Después tenemos el adenocarcinoma poco diferenciado e indiferenciado con un 30%. El siguiente es el carcinoma de células escamosas con un 15% y el último es el indiferenciado que va a ocupar el 10% de los casos, o sea, va a ser el menos común. Para entender un poco mejor les puse una tablita las cuales nos muestran las características de los grupos de acuerdo al subtipo histológico. El primer tipo que tenemos es el adenocarcinoma bien y moderadamente diferenciado. La edad promedio en la que se va a presentar es a los 58 años. Los sitios, primero tenemos el hígado, hueso y pulmón,
Como característica va a ser el más común, tratamiento quimioterapia y una supervivencia global de 5 años. Después este mismo tipo vamos a tenerlo en otro sitio diferente, que van a ser los ganglios linfáticos axilares y el peritoneo. Como característica es pobre pronóstico, mujeres, buen pronóstico, mujeres, buen pronóstico. Como tratamiento puede ser tratamiento locorregional o quimioterapia basada en platino. La supervivencia global va a ser de 60 años con tratamiento locorregional y 12 años con quimioterapia basada en platino. Después tenemos el carcinoma pobremente diferenciado e indiferenciado. Se va a dar a la edad de 37 años. Los sitios van a ser adenomegalias en línea media y pulmón. Como característica va a ser de rápido crecimiento y respuesta a quimioterapia, y de tratamiento quimioterapia basada en platino con una supervivencia global de 13 años. Por último vamos a tener el carcinoma de células escamosas en una edad de 60 años. En los sitios van a ser los ganglios cervicales y como características va a ser hombre o mujer de 6-1, y el tratamiento va a ser locorregional o quimioterapia basada en platino, y la supervivencia global va a ser de 30 años. En la presentación clínica, este grupo de neoplasias se caracteriza por un comportamiento agresivo, diseminación temprana e impredecible y ausencia de clínica de tumor primario, con involucramiento de múltiples sitios de metástasis. Vamos a dividir este apartado en diferentes entidades fisiopatológicas. Primeramente tenemos la enfermedad ganglionar metastásica, y esa se va a dividir en 4 principalmente. Primero tenemos el mediastinal y retroperitoneal, en el cual se van a presentar células germinales extragonadales. Se va a presentar en hombres de menos de 50 años en la línea media y pulmón, y va a ser poco diferenciado o indiferenciado histológicamente. Después tenemos adenomegalias axilares aisladas. Estas van a presentarse en mujeres de 52 años con etapa clínica 2 o 3. También va a haber receptores hormonales positivos. Un factor pronóstico importante va a ser el número de ganglios positivos, con una sobrevida global de 5 años. Después tenemos adenomegalias en el cuello, y estas van a representar del 1 al 25% de cáncer en cabeza y cuello. Va a ser manejo locorregional con una sobrevida global de 5 años. El factor predictivo va a ser el estado ganglionar. Y por último tenemos las adenomegalias inguinales. Este se va a tratar principalmente por radioterapia y va a haber 3 grupos: inguinal, inguinal e ilíaco, e inguinal y enfermedad diseminada, y la supervivencia global será de 5 años. Aquí tenemos algunos ejemplos de mediastinal y retroperitoneal en la primera imagen, la cual es de un paciente con primario no conocido con lesiones pulmonares bilaterales con reporte de adenocarcinoma. En la segunda imagen es una representación de adenomegalias en cuello. Este es un paciente con primario no conocido con actividad cervical sometido a radioterapia. Siguiendo con la presentación clínica, después vamos a tener el neuroendocrino poco diferenciado. Este grupo de neoplasias va a caracterizarse por tener una mejor respuesta con quimioterapia con un esquema basado en platino, con una tasa de respuesta del 50 al 70%, siendo la variante anaplásica la reportada como mayor duración en la respuesta. Esto puede ser de hasta 19 meses. Después tenemos en cavidad peritoneal. Este va a presentarse en mujeres de 60 años con ascitis e implantes peritoneales. El diagnóstico va a ser por la parotomía exploradora con biopsia e incremento del marcador CA125. El otro grupo de pacientes se corresponde con aquellos con adenocarcinoma mucoproductor con células en anillo de sello. Probablemente este tenga un origen gastrointestinal y cuyo beneficio con la quimioterapia va a ser menor. El marcador es el CA19.9, el cual nos puede ayudar en el diagnóstico de enfermedades asociadas a la vía biliar y
páncreas. La otra presentación clínica que tenemos es en pulmón. Este se puede presentar como nódulos pulmonares y la histología más frecuente es adenocarcinoma. En algunos casos con nódulos aislados se puede considerar la cirugía asociada o no a quimioterapia y en estos casos seleccionados la radioterapia estereotáxica nos puede servir. El pronóstico es precario en la mayoría de los casos. También se puede presentar como derrame pleural aislado en el que los principales tumores primarios van a ser pulmón, mama, ovario y mesotelioma. Después tenemos las metástasis óseas, el cual el principal síntoma va a ser el dolor. Aquí va a recomendarse realizar un gammagrama óseo e histología de adenocarcinoma. Va a estar relacionado con el cáncer de mama y próstata. En pacientes con buen estado funcional se puede ofrecer cirugía y radioterapia. Y en pacientes con mal estado funcional, radioterapia en caso de que exista dolor. Y por último tenemos las metástasis cerebrales. Aquí puede haber metástasis únicas o múltiples. Reporte de adenocarcinoma o carcinoma epidermoide. En lesiones únicas va a recomendarse cirugía y cuando son múltiples, radioterapia. La quimioterapia solo es en casos seleccionados, por ejemplo, cuando se asocia a derrame pleural negativo a receptores hormonales y en el caso de ascitis o nódulos peritoneales. A pesar de que existen múltiples técnicas para el diagnóstico, solo se detectan 20% de los primarios. A pesar de esto, pues vamos a tener este diagnóstico por patología o radiología. En la patología tenemos inmunohistoquímica, la cual se va a buscar la expresión del tumor primario y la metástasis en pacientes con diagnóstico de carcinoma indiferenciado. Este también debe apoyarse por estudios de imagen. Después tenemos el perfil genético. Muchos tumores pueden sobreexpresar algunos genes como los de la siguiente tabla. En el diagnóstico por radiología vamos a tener la radiografía simple, la cual solo es capaz de diferenciar eficazmente entre primario o metástasis en un tercio del paciente. En la TC de 30-35% de los casos va a detectarse el origen en TC de abdomen y pelvis. Este permite evaluar la extensión y sitios para la toma de biopsia. En la mastografía y estudios de glándula mamaria se emplea en mujeres con enfermedad axilar. En la tomografía por emisión de positrones en pacientes con histología de carcinoma escamoso y en la endoscopía según la presencia clínica y síntomas. Va a ser superior en pacientes con adenomegalias cervicales y síntomas abdominales o sangre oculta en heces, la broncoscopía en síntomas pulmonares y la colposcopía en adenomegalias inguinales. Por último tenemos el tratamiento, el cual puede dividirse en locorregional y tratamiento sistémico. En el locorregional tenemos radioterapia, cirugía y procedimientos locorregionales. Por definición, este va a ser para enfermedad metastásica y este concepto se puede considerar para subtipos como ganglios axilares, adenocarcinoma, ganglios cervicales, carcinoma escamoso o para compresión medular, oclusión intestinal y fracturas. En el tratamiento sistémico, el principal objetivo va a ser la mejora de la supervivencia global y síntomas relacionados. La tablita va a mostrarnos diferentes esquemas de quimioterapia que se han empleado en diversos estudios. Bueno, eso sería todo de mi parte. Agradezco infinitamente su atención. Se despide la doctora Lizárraga.